Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este ya es el video de apoyo a esta clase sobre operadores lógicos desde un cuaderno Jupyter editado con VS Code de Microsoft. Entonces siempre todo cuaderno va a tener este Opening Collab que siempre invita a que cada vez que das clic en él, tiramos con el mouse al lado izquierdo, te lleve a Google Colab para poder editar el cuaderno y hacer lectura interactiva y experimental de él para estimular la forma de aprendizaje activa de los estudiantes en cuanto a la lógica. Entonces aquí ya te lleva operaciones lógicas y debes de hacer siempre, al darle al archivo, decirle guardar una copia en Drive y así te genera una copia guardada en tu Drive asociada a tu correo institucional de la universidad y en él ya puedes editarlo y guardar los cambios de tu copia de este cuaderno llamado Operaciones Lógicas, de extensión IPYNB. Y bueno, entonces así ya tenemos cómo puedes leerlo desde Google Colab. También tenemos acá que genere el código QR con este código para acceder desde tu celular con este código QR a esa URL en Google Colab para editar este cuaderno. Aquí vamos a poner también el video, aquí, el video de apoyo a la lectura interactiva y experimental de este cuaderno, asociado aquí entonces en el mismo cuaderno vas a poder ir a YouTube para ver cómo te acompaño en la lectura experimental de él. Aquí ya también el código del programa, entonces aquí vas a poder ir dentro de GitHub a el diseño del programa del curso, en el que te digo, bueno, pues para qué programas se brinda, cómo se llama el curso, que es Fundamentos de Lógica para la licenciatura en Matemáticas. Creo que no tiene prerequisitos y con requisitos haber visto cálculo diferencial, aunque esto lo podemos como corregir viendo el esquema del pensum para actualizarlo. El pensum, vamos a la Facultad de Educación de la UDA y cuando estás ahí puedes ir al programa de matemáticas, de la licenciatura en matemáticas y ver si este curso de Fundamentos de Lógica tiene prerequisitos y correquisitos y cuáles son para estar al día. Entonces aquí nos vamos a estudiar en la UDA dentro de la página de la Facultad de Educación y te vas a pregrado. Vamos a ver si desde aquí vamos directamente, pero el de la Facultad de Educación. Creo que este ya es en general, al de la Facultad de Educación, aunque este es en general de la Universidad de Antioquia. Vamos a darle aquí Facultad de Educación UDA y Facultad de Educación, creo que este pareciera que es el que es. Y guía de inscripción, Facultad de Educación. Y aquí vamos a estudiar en la facultad, aquí abajo. Y nos vamos a pregrado. Y nos vamos a los pregrados, pues al de licenciatura en matemáticas. Entonces aquí vamos a licenciatura en matemáticas. Y le pegamos, entonces dentro de este programa, bueno, yo lo puedo editar. Para los que lo ven nada más lo pueden es como leer. Entonces aquí yo le doy en editar, en GitHub, y le digo que donde está, donde se habla de la licenciatura en matemática, quinto semestre de la licenciatura en matemática, aquí le pego ese vínculo para poder ir a la página del programa. Y, y ya acá ir poder así ir actualizando los datos alrededor de él. Entonces acá puedes ir al documento maestro en licenciatura, registro calificado
y acreditación de alta calidad para el programa, que tiene eh, bueno, aquí tenía acreditación de alta calidad 2009 por 6 años, y es decir, hasta 2015, y luego 2017 por 6 años, hasta 2023. Y el proyecto educativo del programa, o el PEP 2015, y aquí el proyecto educativo del programa, que es el PEP 2022, aquí el plan de estudios, LEBM, el versión 1, versión 2, versión 3 de licenciatura en matemática, la malla curricular. Entonces aquí se puede unir al plan de estudios, tercera versión, y en él ver que fundamentos de las matemáticas, miremos acá, entonces en fundamentos de las matemáticas, que es, vamos a ver aquí por acá, artes, educación, vamos a ver por acá, educación para la sexualidad, educación y estudios afrocolombianos, licenciatura de política, electivas, bueno, pero encontrará, a ver, yo aquí, electiva 1, aquí está formación ciudadana, inglés 5, fundamentos de lógica, acá. Aquí nos aparece el código 209-6532 y nos aparece, no nos aparece prerequisitos y correquisitos para ella, pero se ve en el semestre que está viendo los estudiantes cálculo integral y seminario en didáctica de la estadística, así también como práctica pedagógica 5. Entonces aquí este programa, el plan de estudios, entonces vamos a ponerlo también ahí asociado al programa que encuentran en GitHub, al plan de estudios según el programa de licenciatura en matemáticas. Entonces aquí lo vamos a poner como a ver, veremos aquí, planteamiento, el problema, justificación, hipótesis. Bueno, eso es diseño de la investigación, pero queremos es, aquí en fundamentos, el programa. Entonces aquí está editando, vamos a guardar este ya. Y en este que estamos es en el programa de fundamentos de lógica. Bueno, pues ¿dónde sería bueno poner el plan de estudios del programa completo de licenciatura? Que le sirve para uno de cada materia estar viendo cómo hace parte de la formación de todo el licenciado en matemáticas. Miremos a ver por aquí. Le vamos a poner aquí editar. Y aquí programa de fundamentos de lógica. Y aquí, bueno, vamos a ponerle aquí el plan, vamos a ponerle aquí el vínculo para el plan de estudios de matemáticas. Plan de estudios versión 3 de la licenciatura en matemáticas. Bueno, entonces pegamos el vínculo y commit change, Así ya nos queda actualizado para que pueda siempre revisar y acceder. Mira, aquí ya, bueno, aquí debería el plan de estudios, versión 3 de la licenciatura en matemáticas, haber quedado bien como un hipervínculo implícito. Voy a darle a actualizar a ver si así ya me lo mejora, pero parece que no. Entonces vamos a ver en editar a ver si, qué sería lo que pasó. Aquí está la URL, está bien entre paréntesis ella. Parece ser que, bueno, no sé por qué no quiso. Aquí no hizo ningún cambio. Aquí, bueno, entonces, y ahora, después de ver que podemos acceder al programa del curso, hacemos un reconocimiento a algunos estudiantes que han estado en este curso, que es estudiantes de la licenciatura, a los que aparecen acá, y el profesor quien les habla, y los profesores de deportes que cuidan del salud y bienestar de nuestros grandes estudiantes.
Y acá, bueno, vamos a, aquí está la lista de los estudiantes para este semestre. Digamos que tenemos ya 9 estudiantes y que me gusta indexarlos desde uno, entonces le voy a decir como df.index y le digo que la indexación empiece con np.arrange o range, vamos a ponerle simplemente range de 1 a 9. Bueno, son 10 estudiantes, entonces él no va a tomar el 10, perdón, son 9, él no va a tomar entonces el 9, sino él le voy a poner 10 para que tome hasta el 9. Y así ya pedirle, ya ahora sí que me muestre el df.gea del encabezado. Bueno, yo creo que podemos decirle que no muestre el encabezado, sino todo el data frame. Y mire que me muestra ya todos los estudiantes indexados desde el 1. Y los principios de mi labor docente, que son el modelo general de aula invertida. Es por eso que existen estos videos, para poder que el estudiante pueda acceder a las clases en el momento que lo requiera, fuera del espacio de clase. La metodología de enseñanza y aprendizaje, nosotros tenemos metodología de aprendizaje basado en problemas y proyectos, o ABPP. ABPP. Y, y entonces tratamos de aprender a partir, sobre todo en fundamentos de lógica, como la imagen nos lo muestra, desde problemas de aplicación reales. Y también fomentando el espíritu colaborativo. Y desarrollo del pensamiento computacional con lenguaje Python y R, especialmente con lenguaje Python y lenguaje R, y con archivos R Markdown y IPYNB, R Markdowns y IPYNB, que son cuadernos Júpiter, orientado a la formación en ciencia de datos. Entonces así utilizamos estas herramientas porque permiten al licenciado acceder a la ciencia de datos, y un principio de fomento a la ciencia abierta y al código abierto, a los datos públicos y al uso de software de código abierto. Y aquí hay un enfoque STEAMS en educación preescolar, primaria y secundaria, que es una extensión del enfoque STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en el que buscamos enseñar de una manera holística, combinando ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemática y ciencias de la sociedad. Y también un enfoque de, de teoría, teoría de registros de representación semiótica, o TRRS, los siglas en español, de Raymond Duval, que nos inspira a siempre enseñar matemáticas, donde presentamos cada objeto matemático desde sus múltiples representaciones y cómo pasar de una de las representaciones de él a cualquiera de las otras, es decir, hacer conversión entre representaciones semióticas de un mismo concepto, en busca de la comprensión de estos mismos conceptos matemáticos. Trabajamos por la internalización al también tener un componente en inglés, y ese de buscar que se enseñe desde los lenguajes de programación y los lenguajes de edición matemática como LaTeX o edición profesional de texto, además de los enfoques que ya les he descrito. Y ya el título, aquí voy a ponerle, va a ser Operaciones Lógicas según Lina Grajales, de su página 15 de su PDF. Y aquí le dejo el vínculo para que los puedas bajar. Y entonces aquí, si le das acá, te lleva de una vez a donde bajar desde el repositorio de la Universidad de Antioquia el libro de Lina Grajales para la estructura y seguir las clases. Aquí te da de una vez, le das aquí en PDF y te deja bajar el texto de ella, que baja gratuito
y es una autora muy buena de la Universidad de Antioquia, que enfoca la lógica a el uso al cálculo diferencial para ciencias económicas. Entonces tiene un enfoque eh, que busca mostrar cómo la lógica es un lenguaje aplicable a las ciencias económicas eh, a través del cálculo, que busca la optimización en ciencias económicas. Y aquí ya viene el prompt para el diseño de la clase, la que siempre decimos que estamos tomando también otro libro, que es Matemáticas Discretas, una perspectiva funcional con Python 3.x para diseñar las clases. Y bueno, en este caso vamos a ponerle que la clase es sobre operaciones lógicas, entonces aquí le vamos a poner um, este prompt es sobre operaciones lógicas, entonces tener siempre el prompt, y este prompt es el que nos permite actualizar los diseños semestre a semestre, eh, auxiliados con las inteligencias ChatGPT y DeepSeek. Entonces aquí vamos, aquí es operadores, mm, operadores lógicos o conectores lógicos, coma, según las páginas 22 a 26, bueno, 22 a 26 para operadores lógicos de matemáticas discretas, una perspectiva funcional. Este ya es de Cáceres, Abdiel Cáceres. Bueno, aquí con una estructura de título, objetivos de aprendizaje con indicadores de logro, el mapa conceptual, el contenido de la clase. Entonces, aquí le hemos pedido para lógica ya una forma que se las quiero presentar acá, y es el contenido. Le pedimos que para la presentación de las tablas de verdad asociadas a cada operador de cada uno de los 5 conectores, utilice una analogía coloquial como la siguiente. La mamá de Juanito le dice que será consecuente con el cumplimiento de dos condiciones, P y Q, para dejarlo salir a jugar. Es que se busque construir los operadores lógicos a partir de situaciones reales cotidianas o a partir también de modelación eléctrica o electrónica. Y aquí ya nos muestra pues, y además, bueno, entonces aquí le puse todo eh, les acabo de mostrar como la condición dada para que por la mamá es, te dejaré salir a jugar si lavas los trastes y, o barres la casa. Así así, el que Juanito salga está dado por el valor de verdad de la proposición P o Q, que en LaTeX se escribe LOR de lógica, L de lógica y OR de el operador lógico OR, LOR. Entonces, en LaTeX se abrevia LOR para que él nos traiga el símbolo de la V para la disyunción. Y Juanito ha entendido que tiene 3 posibilidades para que la mamá lo deje salir a jugar: si lava los trastes, si barre la casa y si hace ambas. Y sabe más que no saldrá a jugar solo cuando no realice ninguna de las dos tareas. Es decir, la disyunción es casi siempre verdadera, o es verdadera si al menos una de las dos proposiciones simples que la componen es verdadera. Y además la disyunción es solamente falsa cuando ambas proposiciones simples que la conforman son falsas. Por lo tanto, la singularidad de la disyunción es que ella es falsa, o F, cuando ambas proposiciones atómicas que la conforman son falsas. Y también, y también diseña el curso con, con modelaciones. Bueno, también diseña la clase sobre los conectores lógicos usando modelaciones eléctricas y electrónicas electrónicas
para mostrar que, por ejemplo, una bombilla, aquí lo vamos a poner, aquí le ponemos coma para mostrar que, por ejemplo, una disyunción se puede ser el modelo, lógico que resuelve el problema de poder encender una lámpara de al menos dos puntos distintos. Es que cuando queremos encender una lámpara en dos puntos distintos, podemos utilizar la disyunción. No conectar, que eso se ve en circuitos como un circuito en los que los switches para encender la lámpara están en paralelo. De aquí, esa es otra de las que tenemos. Luego, incluir una canción o poema que ayude a interiorizar y fijar los conceptos asociados a esta clase y los elementos históricos epistemológicos asociados a esta clase, pero contados como un cuento al estilo de un cuentero antioqueño en Colombia, en Antioquia, Colombia, y cuyas imágenes de los protagonistas históricos y que no genere las imágenes de los protagonistas. Y a tener actividades de aprendizaje, diseñar actividades de aprendizaje, eh, diseñar tareas o actividades de ejercitación y fijación, diseña al menos 20 ejercicios de tarea para que puedan hacer los estudiantes y poder ejercitar en lo que se les propone y evaluar la evaluación incluyendo 10 proyectos. En este caso vamos a seguir una secuencia y es que los proyectos que cada estudiante debe hacer 4, de los primeros, los de agosto, les vamos a poner el cronograma, cómo deben ser los proyectos. Entonces yo me voy a fundamentos y me voy al programa del curso y me voy aquí en programación clase a clase, pues en el cronograma el estudiante pueda ir a a toda la programación de todas las clases y presentarle el cronograma para entrega de proyectos. Entonces el cronograma para entrega de proyectos y decirle que el proyecto 1 debe ser de aplicaciones concretas o representaciones concretas o reales de la lógica, sin repetir operador, lógico. Entonces así algunos van a poder hacerlo, se les da opciones, algunos lo van a hacer con la negación, otro va a hacer con la disyunción. Entonces, de manera concreta de presentar una representación concreta de él. Disyunción, la conjunción, otro la implicación, otro la equivalencia, otro la XOR,
X OR exclusiva o, la OR excluyente. Y así ya tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 proyectos en forma concreta para 2 estudiantes, da para todos los estudiantes. Ya el segundo proyecto debe ser de una forma pictórica, entonces en el segundo mes, ya en septiembre, control C, control V, entonces, bueno, pues este proyecto es el correspondiente a agosto. El proyecto 2 ya debe ser de aplicaciones ya no concretas, sino pictóricas. Pictóricas con Cocodrilo Clip, por ejemplo, con Crocodile Clip, con Crocodile Clips. Entonces así él muestra cómo con el software puede pintar circuitos eléctricos que representen operadores lógicos. Y luego añade, eso va a ser para septiembre, entonces este es el proyecto de septiembre. Y luego ya presenta ya de manera simbólica utilizando GeoGebra, por ejemplo. Entonces, control V, ya este es para el proyecto 3, es ya para representaciones tabulares, debe ser aplicaciones, ya son, debe ser de presentación de representaciones tabulares, y le decimos con qué, de la lógica, la negación, la disyunción, la conjunción, la implicación, la equivalencia, usando GeoGebra, Excel, Sheet de Google, Google Sheets, hojas. Bueno, creo que ya con esas hojas de cálculo. También pueden utilizar Python. Creo que está ahí para hacerlo. Entonces tiene varias opciones. Entonces que utilice alguna de esas para presentarlo. Y ya el proyecto 4, creo que debemos de pensar ese proyecto 4 en qué aplicación le podemos hacer para octubre. Bueno, vamos a ir pensando entonces por ahora, tenerlo hasta ahí y tenerlos programados ya para los estudiantes las cosas. La evaluación serán entonces 10 proyectos, un ejemplo de quiz y un ejemplo de parcial. Y bueno, aquí tenemos también que me entregue siempre 10 referentes didácticos que fomenten, bueno, que fundamenten esos enfoques con que estamos GeanNet, creo que estamos diseñando la clase. Es decir, que fundamenten el hecho que se llama lógica con enfoques de aula invertida, ABPP, STEAM y TRRS. Y en normas APA. Y aquí ya también tener en cuenta que esto lo estamos haciendo, este proyecto, siempre los cursos lo estamos diseñando de manera que podamos desarrollarlos o mejorar el proyecto de enseñanza-aprendizaje de ellos bajo una metodología de investigación que se llama IAE o de investigación-acción educativa. Y entonces para cada curso hay un diseño de investigación-acción educativa. Entonces aquí te dejo la ubicación donde está el diseño, la ubicación del programa, la ubicación del cronograma y la ubicación de la lista de los estudiantes en ese mismo promo. Y ahora sí, el diseño de clase. Entonces el diseño de clase, entonces en el diseño de clase tenemos la lógica en acción, operaciones lógicas con STEAMs y ABPP, integrando Python, Jupyter Notebook y analogías cotidianas. Entonces el título de la clase es
del mercado a la programación, operaciones lógicas con Python y STEAMS. Viendo que estamos usando el título ya nos está sugiriendo que vemos la lógica desde el mercado, es decir, desde contextos muy cotidianos para nosotros, hasta el desarrollo del pensamiento computacional con Python, es decir, hacia la programación también. Porque la lógica esencialmente también se utiliza en computación. Luego, los objetivos de aprendizaje e indicadores es comprender los 5 conectores lógicos AND, OR, NOT, implies y if, que es la equivalencia, mediante analogías cotidianas y modelado matemático, eh, por ejemplo, y modelado matemático en circuitos lógicos, problemas donde es aplicable los circuitos lógicos, problemas reales donde sean aplicables los circuitos lógicos, y, bueno, los circuitos eléctricos y digitales, circuitos eléctricos y digitales o electrónicos. El indicador es que el estudiante llegue a resolver problemas con tablas de verdad usando pandas.dataframe, es decir, sea capaz de representar esos operadores lógicos en las tablas bidimensionales que nos provee pandas a través de su estructura DataFrame. Y aquí el segundo objetivo es aplicar operaciones lógicas en contextos económicos y deportivos usando Python. El indicador es crear un modelo en Jupyter que simule decisiones de compra y venta con C-else. Entonces, aplicar esas operaciones lógicas en contextos económicos o deportivos. Y que eso se vea en programación con el ciclo sí, sí o si no, el if-else. Y el tercer objetivo es diseñar visualizaciones interactivas con IPython Widgets y Plotly. Y el indicador es generar la animación de tablas de verdad con matplotlib.animation. Entonces aquí no solamente con IPython y Plotly, sino con IPython Widget o con Matplotlib. Entonces aquí también ponemos con Matplotlib, IPython Widget y Plotly, que son diferentes. Entonces un indicador de que se logró ese diseñar visualizaciones es que genere una animación de tablas de verdad con matplotlib.animation. Y el mapa conceptual, entonces aquí lo corremos y vemos de que en él va a estar algo de historia con Bull y Shannon, y nos muestra que hoy vemos esta clase pues es de conectores lógicos AND, OR, NOT, implies y if, y que vamos a ver las tablas de verdad asociadas a cada uno de esos operadores con pandas.dataframe, y vamos a ver simulaciones con IPython widgets en aplicaciones reales como decisiones de compra. Y también esos conectores lógicos los utilizaremos efectivamente en esas aplicaciones reales y decisiones de compra. Y también veremos historia y hablaremos de George Bull y Shannon, que tienen que ver o son protagonistas de la lógica. Bull al permitirnos plasmar la lógica en símbolos matemáticos, o sea, plasmar el pensamiento en símbolos matemáticos, dado que la lógica es parte del pensamiento humano. Entonces, eso va a ser como, nos va a dar como fundamentos matemáticos que requerimos. Y un enfoque STEAMS de conexión entre arte y lógica, también vamos a ver. Y aquí, ya después de ver el mapa, seguimos con el contenido, y él empieza mostrándonos diferentes formas de representación de una proposición compuesta básica. Entonces, en la siguiente tabla nos dice que representaremos un circuito eléctrico con switches y bombillas, con switches, bueno, y una bombilla, y un circuito digital o electrónico con compuertas lógicas y un bombillo LED. Entonces, veremos de dos maneras: circuitos eléctricos con switches y bombilla, y circuito digital
y les voy a siempre mostrar cómo. Entonces aquí siempre vamos a tener este recurso que ya le hemos pasado a todos los estudiantes del curso. Nos vamos aquí a recursos de enseñanza, a los recursos que tienen que ver con lógica, y está Crocodile Clips, PS. Y si lo abrimos una vez, él nos muestra, al darle aquí en aceptar, dos opciones. Opciones en símbolo, opciones en imágenes. Nos dice que este software está protegido por leyes internacionales de copyright y nos dice que podemos obtener la opción símbolos o imágenes. Cuando le ponemos imágenes es para cuando queremos eh, emulaciones en los que los dispositivos que utilicemos se parezcan a los reales, una representación pictórica de un circuito eléctrico. Aquí miren cómo es una bombilla, una representación pictórica de una bombilla con su plafón y aquí de estos switches. También tiene pulsadores, pues también tiene pulsadores, también tiene baterías y hace conexiones simplemente con con hacer clic izquierdo sostenido. Entonces así usted hace clic acá, por ejemplo, aquí, y ya se puede ir a hacer la conexión a donde quiera con el clic izquierdo sostenido. Bueno, entonces esa es la opción para circuitos eléctricos de una manera pictórica. Y si lo corre de nuevo, lo abre de nuevo, entonces, y toma la otra opción, la de símbolos, te permite ya hacer circuitos electrónicos. Entonces va a poder tomar fuentes de corriente continua como esta, vas a poder tomar switches, aquí con puertas lógicas. En esta parte de compuertas vas a tener la negación, not, eh, vas a poder tener aquí la disyunción, aquí la conjunción. Bueno, para la implicación tienes que hacer combinaciones utilizando que una la implicación la puede expresar como una eh, en términos de disyunción y negación. Entonces, es utilizando esa y esas compuertas que puedes representar una implicación, y lo vimos en clase, vimos eso. Y la y el bicondicional como simplemente un condicional inverso o conmutado. Entonces, así, en realidad el bicondicional es tener un condicional adjuntado o en conjunción con un condicional recíproco o el condicional original conmutado, por decirlo así. Entonces así podemos tener todos los operadores lógicos gracias a estas compuertas lógicas. Entonces tenemos dos opciones con Crocodile Clips para hacer modelado eh, utilizando la lógica como mm, para modelos eléctricos y electrónicos que resuelven por algunos problemas reales. Entonces aquí es por eso que nos habla de eso. Aquí lo vamos a poner de que esto lo vas a poder implementar con Crocodile Clips. Entonces, estos circuitos eléctricos y digitales, estos circuitos eh, eléctricos y digitales, los vas a poder implementar con Crocodile Clip. Crocodile Clip, que es un simulador de circuitos eléctricos y electrónicos, que es un simulador de circuitos eléctricos y electrónicos. Bueno, y entonces miren la tabla. Entonces aquí la tabla, la columna, bueno, que se llama representaciones verbales de notación lógica y de circuitos, nos muestra representaciones de los conectores. Entonces, miren, representación verbal. La disyunción entre P y Q, pues se denota de notación lógica proporcional P, la V y la Q. Y el circuito eléctrico en switches y bombillas, eso se representa con dos switches en paralelo conectados a una bombilla. Y si P o Q están cerrados, si uno de los dos están cerrados, la bombilla se va a encender.
Y en circuito digital utilizas ya no switches, sino la compuerta OR, y la salida se conecta al LED que se enciende si P o Q, si una de las dos es un 1. Es una señal de entrada de un 1. Entonces así tienes la tabla que te va a guiar para hacer los proyectos, el de representación de la disyunción, el de la conjunción, la negación, la implicación y la implicación, la doble implicación o bicondicional y la disyunción exclusiva. Entonces vamos a poder utilizar todos esos que son muy aplicables a la vida real. Mm, la disyunción exclusiva aquí la denotan con una circunferencia y un más. Eh, aquí te voy a hablar también de la implicación. Entonces, mire que nos dice que la implicación en un circuito eléctrico dice que es con un switch P en serie con un switch normalmente cerrado Q. Entonces, siempre va a ser un switch sencillo con un switch normalmente cerrado, entonces que se mantiene en verdadero y conectados a una bombilla. Y si P está cerrado y Q está abierto, la bombilla se apaga. Entonces, si P está cerrado, entonces lo cierras y Q se abre, como está normalmente cerrado se va a abrir, entonces la bombilla se va a apagar. Entonces así, cuando P está cerrado, es decir, está en verdadero, y Q está abierto, entonces está en falso, solamente en ese caso no nos va a prender la bombilla. Así, porque en una implicación, si de la verdad, de algo cerrado, no se puede seguir la falsedad, algo abierto. Entonces, así muestra que efectivamente, en el caso verdadero o falso, mm, tendremos que la implicación va a ser falsa. Y ya los otros deben ser verdaderos, es decir, por ejemplo, cuando a P lo tenemos abierto, siempre va a tener que estar encendida la bombilla, porque porque en la falsedad se puede seguir cualquier cosa. Entonces, se puede seguir lógicamente cualquier cosa. Entonces, como está Q normalmente cerrado y si P está abierto, debería estar la bombilla encendida, pero según veo yo, aquí en esta sugerencia de la inteligencia artificial, él dice que P va a estar en serie con el switch normalmente cerrado y así, estando en serie, si Q está abierto, no nos va a funcionar la implicación. Ella no lo sugiere así, pero no creo que funcione de esa manera. Mm, De pronto, como es una disyunción, yo creo que más bien sería con uno normalmente cerrado y así, si P está más bien en paralelo, porque si así P está abierto, como Q está normalmente cerrado, la bombilla va a estar encendida. Entonces así, para cualquier valor de P, cuando P es falso, Q no va a importar. Bueno, Q no va a importar es, si P está abierto, Q, como está normalmente cerrado, va a encender la bombilla, o sea, falso, verdadero va a dar verdadero, pero si Q está en falso, a pesar de estar si lo pongo en paralelo, de todas maneras no me va a funcionar porque entonces Q estaría abierto perdón, P estaría abierto y Q también. Entonces la bombilla se apagaría. Entonces, definitivamente la implicación en circuito eléctrico todavía no lo hemos podido resolver poniendo en serie o en paralelo, porque con esta tampoco nos va a funcionar toda la tabla de verdad de la implicación, que sabemos de que es una tabla en la que solamente hay falsedad cuando de la verdad se sigue la falsedad. Solamente la implicación es falsa cuando de la verdad se implica la falsedad. Pero con compuerta sí es mejor. Con la compuerta NOT y la OR, porque usted simboliza la negación de P o Q y así la salida le va a dar efectivamente lo que necesitamos. Esta sí la practicamos ahorita en clase, nos dio muy bien, pero en esta sí tenemos que pensar otra manera de hacer el circuito, otra manera de hacerlo, pero me parece muy buena la idea de que utilices un switch normalmente cerrado
para alguna de las dos proposiciones. Porque normalmente cerrado, esta es que si está en falso, oprimirlo ya es estar, abrirlo. Oprimirlo es abrirlo. Oprimirlo es abrirlo. Entonces habría que pensar en esta para la implicación que nos presenta la inteligencia artificial. De pronto pedirle mm, que él nos dé, que nos corrija esta entonces el circuito eléctrico con switches y bombillas para representar la implicación. Entonces vamos a pedirle con ChatGPT, entonces acá con ChatGPT eh, que descríbeme el circuito eh, eléctrico que me represente el circuito eléctrico que me represente la implicación lógica. Aquí lo ponemos P to Q entre dos proposiciones P y Q entre signo de dólar y describimos el circuito eléctrico, le ponemos bien eléctrico, con switches y bombillas, coma, que me representa la implicación lógica entre las proporciones P y Q, de tal manera que este circuito sí me muestre, sí, sí me muestre que la implicación solo es falsa cuando el primer switch está abierto, bueno, está cerrado para decir verdadero, y el segundo está bueno, es que con normalmente cerrado debe ser que cuando decimos normalmente cerrado, entonces lo vamos a representar como falso, porque no lo hemos estimulado. Y cuando un switch normalmente cerrado, lo oprimimos, entonces ya está, lo tomamos en estado falso. Entonces así el switch normalmente cerrado es como la compuerta, como la negación. Entonces así tendríamos la negación porque ante un estado Q normalmente cerrado nos quedaría la negación de él. Que switch, vamos a poner aquí, switch. Aquí no sé. Bueno, a mí me gusta switch. Está cerrado y el segundo está. Bueno, entonces, si me muestra que la implicación es falsa cuando el primer switch está en estado verdadero. Está en estado verdadero y el segundo en estado falso. El segundo en estado falso. En estado falso. Vamos a ver si nos da una mejor sugerencia para corregir la clase en cuanto a la representación en circuito eléctrico. Entonces aquí nos dice que, perfecto, un buen problema didáctico. Entonces la implicación lógica P implica Q es equivalente a no P o Q. Esto nos dice exactamente cómo construir el circuito. La lámpara debe encenderse cuando P es falso para que
o cuando Q sea verdadera. Entonces, solo debe apagarse cuando P es 1 y Q es 0. Es decir, cuando de la verdad se sigue la falsedad. Entonces así necesitamos cuando P sea 1 y Q sea 0 y el resto todos los demás estados de P y Q está encendido. Entonces dice, a continuación te doy una descripción clara, un esquema ASI y la tabla de verdad del circuito. También incluye una alternativa práctica de si solo tienes interruptores normales NO. Idea básica, más clara conceptualmente. Usa dos ramas paralelo alimentando la bombilla. Entonces, dos ramas en paralelo alimentando la bombilla. Rama A, un contacto normalmente cerrado, NC, comandado por P. Entonces, un normalmente cerrado, un switch normalmente cerrado para P. Este contacto está cerrado cuando P es falso. Entonces, está cerrado cuando P es falso, es decir, permite el paso si P es 0. Es decir, si no lo han estimulado, decimos, o no lo hemos oprimido, decimos que está en estado falso. Y cuando lo oprimimos, está en estado verdadero. Y como es un normalmente cerrado, oprimirlo significa abrir el circuito. Entonces, es decir, permite el paso si P es 0. Es decir, si no lo hemos estimulado, como está normalmente cerrado, permite el paso de corriente. Y acuérdense que estamos en ramas en paralelo alimentando la bombilla. Y rama B, un contacto normalmente abierto, comandado por Q. Este contacto se cierra cuando Q es verdadero. Vamos a probarlo entonces con Cocodrill Clips en las representaciones reales. Entonces aquí ponemos, entonces necesitamos un switcher normalmente cerrado. Vamos a buscarlo acá, vamos a buscar en él, creo que ese es un switchecito que miren que cuando yo le conecto a él energía, si yo lo oprimo, se vuelve, mm, deja pasar, entonces que normalmente está abierto. Necesitamos un normalmente cerrado. Entonces, vamos a buscar acá mm, que tengamos un normalmente cerrado. Vamos a ver aquí, resistencia variable, resistor, booster, filament lamp, red LED, yellow LED, y green LED y un motor. Vamos a ver si podemos tener un switch normalmente cerrado acá. Normalmente cerrado. Pareciera que en esta parte eléctrica no lo viéramos. No lo hubiera. Y este es una batería de 1.5 voltios. Y esta también es una batería de 1.5 voltios. Para un switch normalmente cerrado, pareciera que no hubiera más. Vamos a ver, aquí corramos otro poquito. Opciones, componentes indestructibles, resistencia interna, lógica, frecuencia de muestreo, ventana, ayuda, sonido, medida y agregar circuitos integrados, salidas de luz, entradas de componentes, semiconductores discreto, un diodo, también podemos obtener diodos, los NPN transistor y los PNP transistor y los tiristores y los diodos Zener. Entrada de componentes, circuitos integrados, también podemos tener algunos circuitos integrados, salidas de luz, puentes lógicos, puertas lógicas o con puertas lógicas, mecánica lineal, rotational, medidores, componentes pasivos, eh, fuentes de alimentación, generadores de señal, switches, bueno, aquí, switches, cambiar a DDP, DP, DPDT, cambiar a DPDS, push to break, o sea que hace push para quebrar. Debe ser este el que está normalmente cerrado. Queremos saber si sí. Aquí vean. Entonces, así, es este. Es así, miren que este le hago push y se abre. Push y se abre normalmente cerrado.
Ese es el que requerimos. Entonces, bueno, gracias a las, aquí, sonido, medida, agregar. En agregar switches. Entonces aquí, como me decía un compañero, un estudiante, que es una buena manera de escribir SWITCH, switch, switch. Eh, Así tenemos estos switches y que, como es la negación, entonces este sería como P negado, y como la implicación es negación de P o Q, y le ponemos una disyunción. ¿Y cómo generamos una disyunción? Con un circuito en paralelo. Entonces aquí ponemos a Q en un switch sencillo y los ponemos en paralelo. Entonces este va a este, aquí le das y aquí eso, aquí ya lo corres, y este también, aquí le das un cosito para poder, el que te permita hacer la bajada, aquí le das otro clic izquierdo, aquí mire que ya te quedó en paralelo. Y cuando te queda en paralelo ya le pones la fuente, aquí borramos este que nos sobra, y le vamos y le ponemos la fuente aquí para que vaya a este, y acá para que vaya al primer terminal de la bombilla, y aquí de la bombilla se vaya, aquí le ponemos, eh, bueno, pues cogemos otra vez desde acá y aquí corremos, y aquí ya nos queda. Miren ya como nos quedó. Entonces enciende. ¿Y por qué enciende? Porque ya Q está cerrado. Entonces aquí esta configuración eh, nos muestra que no está estimulado este, porque miren que cuando le hago push aquí, push, bueno, abro este y le hago push en este y se abre. Es así, este es no P, si es normalmente cerrado es un no P, y si es normalmente abierto es un Q. Y así tengo no P o Q porque está en paralelo. Entonces así, ¿qué quiere decir? Que, ¿cómo hacemos la analogía? Aquí está encendiendo porque, ¿cuáles son los estados que tenemos? Pues tenemos, mm, pues que si Q lo encendemos, entonces ya Q se vuelve falso. Entonces, mostrando que quedó encendido. ¿Y qué quiere decir eso? Que en una implicación, si el consecuente, la Q, es verdadero, la implicación, el antecedente puede ser cualquiera y la implicación va a ser verdadera. Así, el antecedente puede ser así o así y siempre sigue siendo verdadera. Entonces, eso muestra que la implicación, si el consecuente ya es verdadero, la implicación va a ser siempre verdadera. En cambio, si en el caso de que, aquí vamos a volver otra vez a Q a falso, de Q sea falso, ¿y cómo hacemos que P sea verdadero? Pues como este es no P, para que sea P sea verdadero y se me apague, entonces este es P verdadero. Cuando le hago push, porque P verdadero, como este lo niega, si P es verdadero, no P es falso. Y todo el switchecito normalmente cerrado es la negación de P. Entonces, oprimir P es a tener verdadero. Y de la verdad, si tengo un P verdadero y Q falso, entonces la lámpara no va a encender, porque de la verdad no se puede seguir la falsedad. Pero si tengo Q cerrado y P verdadero, miren que sí, porque de la verdad, eh, de la verdad, se puede seguir la falsedad. En este caso, bueno, la verdad se puede seguir la verdad, no la falsedad, y en este caso se sigue la falsedad, mm, la verdad, porque Q está verdadero. Entonces, cuando oprimimos, eh, tenemos entonces a no P falso, es decir, a P verdadero. Es decir, a P verdadero. Entonces es como una configuración de tener un switch
normalmente cerrado, P, y un switch normalmente abierto, Q, en paralelo. Entonces aquí vamos a poner que para nuestra clase, entonces aquí en la disyunción, aquí tenemos que decirle que en la disyunción, en cuanto a las bombillas, tenemos es dos switches en paralelos, conectados a la bombilla, ¿sí? ¿Y cómo tiene que ser? Entonces, dos switches en paralelo, P es un switch normalmente cerrado, entonces eh, vamos a ponerle como el primer switch es un switch normalmente cerrado. El primer switch, su, bueno, me dice que sí, su each switch, el primer switch, el primer switch es NO o normalmente cerrado, NC. Normalmente cerrado y, y el segundo switch es normalmente abierto y listo, ya con eso tienes entonces que los switches deben de estar en paralelo, es así la disyunción, dos switches en paralelo conectados a la bombilla y el primer switch debe ser normalmente cerrado para tener así a no P, normalmente cerrado, eso simbolizará a no P, entonces aquí le ponemos neg en lenguaje LaTeX, P, y el segundo, y el segundo, que va a ser Q, va a ser un switch normalmente abierto. Y ahora sí corremos de nuevo, control enter, y ahora sí, gracias a esta práctica, con Cocodril hemos podido representar en circuito eléctrico con switches y bombillas a la disyunción. Entonces son dos switches en paralelo conectados a una bombilla, el primer switch normalmente cerrado y el segundo Q normalmente abierto. Y ya en compuertas, ya se lo hemos hecho en clase, y ya la conjunción nos dice dos switches en serie conectados a una bombilla, solo si P y Q están cerrados, la bombilla se enciende, entonces también lo hemos practicado el semestre pasado, y te invito a que lo practiques también. Y la negación, un switch normalmente cerrado, conectado a la bombilla, y si P está abierto, la bombilla se enciende. Y si P está abierto, entonces la negación es un switch normalmente cerrado, muy bacano. La implicación entonces ya es una combinación teniendo en cuenta que la implicación es igual a la negación de P o Q. Es decir, que se puede expresar como una disyunción de la negación de P y Q. Y el bicondicional, ya aquí nos dice, bueno, pues dos circuitos en paralelo, uno para P y Q en serie y otro para negación de P y negación de Q en serie, y la bombilla se enciende si ambos switches están en el mismo estado. Entonces aquí también nos da una forma también de generar un bicondicional para circuitos lógicos con switches en paralelo para P y Q y con switches en paralelo para no P y no Q. Perdón, en serie, bueno, dos circuitos en paralelo. Uno para P y Q en serie y otro para negación de P y negación de Q en serie. Entonces te invito a que lo practiques como tarea y envíes el video de cómo lo hiciste. Y yo también en videos te lo enviaré para que podamos comparar. Entonces, y así también para bicondicional y para disyunción. Entonces, esta tabla es una práctica muy buena de modelación con circuitos eléctricos y electrónicos de la lógica, para pasar de la primera columna de la representación verbal a la representación simbólica y la representación eléctrica y la representación electrónica. Y bueno, te voy a dejar el video hasta aquí y seguirá donde te van a empezar a... donde seguiremos, aquí está, donde seguiremos con representaciones gráficas y yo voy a tratar de ponerles en Matplotlib representaciones gráficas del circuito
del circuito, de cada uno de esos circuitos, porque esta no me gustó, esta representación. Entonces aquí voy a cambiárselas en el siguiente video por representaciones con Matplotlib o otra aplicación. Y, y también de los circuitos digitales. Y en esta tabla te mostraré en próximos videos cómo pasar de la notación en Python para los conectores a la notación en SymPy y a la notación en SymPy funcional. Para que veamos de que para los conectores lógicos tenemos representación aditiva, que es la que tiene Python acá, en la que aparecemos proposición, conector y luego proposición, y representación funcional, que es nombre de la proposición y entre paréntesis los argumentos. Muchas gracias.